vemos aquí que hay otra faceta de los verbos que tiene que ver con las conjugaciones. ¿Sí? Yo me acuerdo la primera vez que estudié el español y dijeron la palabra conjugación y yo ni sabía de qué se trataba. Me confundía bastante al principio. Pero como ustedes saben, me imagino, la conjugación se refiere a las formas verbales alteradas del verbo mismo. Y según la forma, según la variedad que agrega, entonces cambia la función o la definición, la traducción de ese verbo. ¿Ok? Algunas conjugaciones tienen más que ver con el tiempo, ¿ok? Indicando la relación del tiempo de la acción misma y el momento en que uno está hablando de tal acción. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo digo, ayer yo compré un libro, ¿sí? Entonces, ese verbo compré expresa la relación entre el tiempo en que estoy hablándoles ahora y el tiempo en que compré el libro. Cuando digo compré, ustedes escuchan pretérito, ¿sí? Verbo pasado, y saben que fue algún momento en el pasado. Entonces digo ayer compré, ¿sí? Las dos cosas indican la relación del tiempo de la acción con el tiempo en que estoy hablando, ¿ok? En español, entonces, podemos conjugar un verbo en el tiempo presente así. Canto, yo. Tú cantas, él, ella o alguien, un pájaro, canta. Nosotros cantamos, ellos, ellas cantan, ¿sí? La conjugación más básica de un verbo en el tiempo presente en español, ¿ok? Existe también en español el pretérito, por ejemplo, pasado, el imperfecto, como iba, comía, tiraba, etcétera. Tiempo futuro, iré, cantaré, etcétera, algo que pasará en el futuro, y otras conjugaciones que ustedes conocen también. Bueno, hay algo parecido en hebreo, pero hay más conjugaciones en cierto sentido y algunas que realmente no tenemos exactamente en español ni en inglés. ¿Ok? Por ejemplo, los verbos en hebreo pueden tomar formas de participios que en español traduciríamos como cantando, ¿sí? Que es más gerundio, cantante, ¿sí? Que describe a alguien que canta, o cantado, como algo fue cantado, un himno fue cantado. Tiene que ver con el verbo. Es una forma verbal, pero se llama un participio. También tenemos los infinitivos, que es la forma en español más básica en el léxico. Por ejemplo, cantar o comer o traducir, A-R-E-R-I-R, ¿sí? Después tenemos imperativos que dan un mandamiento, un orden, ¿sí? Canten, ¿sí? Está hablando a un grupo de personas, por ejemplo. Ahora, en hebreo, cuando estamos hablando de conjugaciones, hay 8 conjugaciones básicas en cuanto a los verbos. Y estas tienen sus variaciones también. Vamos a ir mirando otra vez un repaso o una vista panorámica de cómo son estas conjugaciones. Tenemos aquí el perfecto, el imperfecto, el imperativo, hasta ahí vamos bien. Cortativo, es un poco diferente, no estamos tan acostumbrados a eso. Cursivo, también es un poco raro eso. Infinitivo constructo, wow, es un poco raro. Y su primo, el infinitivo absoluto. Y finalmente los participios. Esas son las 8 conjugaciones básicas de los verbos. Y cada verbo en cada tallo puede ser conjugado en cualquiera de estas formas. ¿Ok? Como dije, algunos verbos no tienen formas en todos los tallos, pero muchos sí. Entonces hay mucho trabajo para hacer. Pero lo que vamos a ir haciendo al principio en este curso es dando los patrones, ¿sí? Lo más básico, cosas fáciles que se repiten en todas las formas, todos los tallos, todos los ejemplos, y después algunas excepciones. Bueno, mirando brevemente cada conjugación, tenemos aquí la función del perfecto. Y eso se usa para expresar una acción completada o un estado de ser. ¿Ok? Ahora, no necesariamente
es completada en el pasado, ¿sí? Porque uno puede imaginar una acción completada en el futuro todavía, cuando habré terminado la universidad. Estamos pensando en una acción terminada para nosotros en el futuro, o podemos estar pensando en una acción terminada en el pasado. Terminé el proyecto de la escuela, ¿sí? Ambas son acciones completadas. En hebreo se usa el perfecto para describir cualquier acción completada, sea pasado o presente o futuro, ¿sí? Eso es lo difícil a veces en la traducción. Bueno, entonces también hay que notar, como entre paréntesis, que cuando decimos perfecto en español y perfecto en hebreo se refieren a cosas diferentes, ¿sí? Entonces, en hebreo, cuando hablamos de perfecto, estamos hablando solamente de cómo es en el hebreo y no en el español, ¿ok? Ahora, ¿qué tal entonces? ¿Cómo traducimos un verbo perfecto en español? Se puede traducir con el pretérito si la acción es completada en el pasado. Él estudió 6 horas y eso fue un lapso de tiempo, acción completada. O uno puede expresarlo con el perfecto en español, ¿sí? Que es él ha estudiado, ¿sí? En el pasado, pero como más reciente. Podemos usar en español el pluscuamperfecto, me gusta esa expresión, como él había estudiado, generalmente lo pone más en el pasado, o podemos decirlo en español en el futuro perfecto, él habrá estudiado mañana, después de tal cosa, ¿sí? Ok, fíjense que en cada caso, en hebreo, el verbo va a ser en el perfecto. Pero cuando lo traducimos, según el contexto que tenga en el texto hebreo, podemos traducirlo con estos tiempos en español, pasados, muy pasados o futuros, ¿sí? Un poco raro eso. Vamos a tomar un tiempo para mirarlo, ¿ok? Y cuando describe un estado de ser, se puede traducir con tiempo presente, como que es sabio, porque describe como una cualidad terminada, ¿sí? La acción, la idea de terminada o completada es la idea que rige en cuanto al perfecto. Ahora, es importantísimo, pues, que esto otra vez no tiene un tiempo de acción, no tiene un tiempo en sí, aparte del contexto, ¿sí? Todo depende del texto. Entonces, según el contexto, vamos a traducirlo o pasado, presente o futuro, ¿ok? Esto requiere un poquito de estudio. Bueno, la función del imperfecto, la conjugación del imperfecto, se usa para expresar acciones incompletas. Entonces, es la distinción más importante entre los dos primeros que tenemos. Perfecto es completada, acción completada, y el imperfecto es acción no completa, incompleta, ¿sí? Ahora, otra vez, no estamos hablando de la misma cosa en hebreo cuando decimos imperfecto que mencionamos en hebreo, ¿sí? Tienen sentidos y usos diferentes en hebreo y en español, así que no se confundan otra vez, ¿ok? Ahora, cuando describimos una acción incompleta con el imperfecto en hebreo, se puede traducir con el presente en español, yo estudio, o en el futuro, ¿sí? Yo estudiaré. Noten que es acción incompleta, pero en español se está traduciendo o en el presente o el futuro, ¿ok? Entonces, la acción del verbo ocurre en el momento mismo o después de hablar, ¿ok? El imperfecto en hebreo también se puede usar para describir acciones habituales. En eso sí está como el imperfecto en español. Todos los veranos, cuando era un joven, iba a la casa de mi abuela, ¿sí? Una acción en el pasado, continua, un hábito, ¿sí? O también de eso en el presente o futuro. El imperfecto también se puede traducir con varios modos expresados en el español con la idea condicional o subjuntivo, ¿sí? Podría,
pueda, eso es subjuntivo. Debería, condicional, ¿sí? O sea que el imperfecto, cuando se traduce del hebreo al español, tiene varias matices también. Y como dijimos, con el perfecto, no tiene en sí un tiempo, ¿sí? Todo depende del contexto que estamos mirando. Y lo importante con el imperfecto es que es acción incompleta. ¿Ok? Entonces, hasta ahora tenemos dos tipos de conjugaciones. Perfecto, que habla de acción completa, y el imperfecto, que es acción incompleta. La tercera conjugación es el imperativo y realmente está conectado con las próximas dos también, ¿sí? El imperativo, el cortativo y el cursivo se llaman todos conjugaciones volicionales. Tiene que ver con la voluntad de alguien. Expresan algún tipo de mandato, un deseo o un anhelo, ¿sí? Pero todo tiene que ver con lo que uno desea de uno mismo o de otras personas, ¿ok? El imperativo, por ejemplo, se usa para expresar mandatos que exigen una acción inmediata. Normalmente aquí también se puede usar para pedir permiso o comunicar un pedido. Cuando uno no quiere dar un mandamiento que hazlo ya, pues puede ser como un pedido, ¿no? Pero a veces es como una mamá le dice a su hijo, hijo, ¿quieres llevar la basura afuera? Bueno, realmente no es un pedido tanto, realmente es un mandamiento, pero lo pone como pedido para suavizarlo, ¿ok? Así es un poco el imperativo, ¿ok? Normalmente en hebreo, o bueno, casi todo, ocurre en la segunda persona, sea singular o plural, defiende a los débiles, o plural, defiendan a los débiles, ¿sí? Eso sería el imperativo. Noten que es segunda persona, singular o plural. Ahora, cortativo se usa como el imperativo en cuanto a cómo expresa las cosas, ¿ok? También se usa para expresar propósito. Para poder hacer esto, o el resultado, o sea, hagamos tal cosa para poder, o hagamos tal cosa para que resulte en algo así, ¿no? Entonces, siempre es la primera persona. Puedo decir que yo sea el primero en honrar al Señor. Ven que expresa un anhelo, un deseo que yo tengo. Y está hablando de mí, ¿sí? No estoy hablando de ti, no estoy hablando de ellos, estoy hablando de mí. Que yo sea el primero. O podría incluir el grupo de nosotros, ¿sí? Seamos, pero siempre es primera persona, plural, esta vez, seamos los primeros en honrar al Señor. Es una expresión, un deseo que estamos haciendo en el cortativo, primera persona, ¿ok? Y el cursivo entonces sería para la tercera persona, singular y plural. También expresa un mandato, pero más liviano o un deseo fuerte, ¿sí? Y es normalmente en la tercera persona. Que el Señor me dé otro hijo. Es un anhelo, es un deseo que tiene que ver con la tercera persona. O que ellos reconozcan, tercera persona plural, reconozcan sus pecados, ¿sí? Entonces aquí tenemos tres conjugaciones que están conectadas, ¿sí? El imperativo, cortativo y cursivo. Imperativo segunda persona, cortativo primera persona, cursivo tercera persona, ¿sí? Las tres conectadas ahí. Las otras conjugaciones también incluyen el infinitivo constructo, que es un sustantivo verbal. Bueno, ¿cuál es? ¿Qué tipo de animal es esto? ¿Sustantivo o es verbo? Puede ser un sustantivo que se usa en algunas formas verbalmente, como verbo. Puede funcionar como usamos en español, como infinitivo, estudiar. Por ejemplo, estudiar es un trabajo difícil. Y el objeto del verbo puede ser quiero estudiar. ¿Ok? Ven que aquí el infinitivo es lo que es el en hebreo, ¿sí? Puede usarse como un sujeto, ¿sí?
Bien, y vamos a mirar otros usos que son más complicados y detallados después. Pero básicamente lo importante es recordar, es un sustantivo verbal. Su primo, el infinitivo absoluto, no corresponde realmente a nada en español. Es un poco más difícil, ¿ok? Puede ser usado con otros verbos o con el infinitivo constructo para intensificar o enfatizar la acción verbal. Y otra vez esto tiene varios usos que vamos a mirar después, ¿ok? Puede ser usado en vez del imperativo para expresar un mandato, pero no siempre lo hace, ¿ok? A veces inclusive expresa dos acciones verbales que ocurren a la vez, o sea que tiene dos verbos y el hecho de que están en la conjugación del infinitivo absoluto significa que los verbos están ocurriendo a la vez. Y otra vez sé que mucho de esto no tiene mucho sentido sin ejemplos y eso es lo que vamos a dar. Más que nada, ahora quiero que capten la idea de las 8 conjugaciones que hay. Y finalmente, la función del participio, la última conjugación. Un participio es un adjetivo verbal. Otra vez, ¿cuál es? ¿Adjetivo o verbo? Bueno, son los dos. Se usa en formas a veces que son como los verbos. Como eso tiene características del adjetivo, ¿sí? O también del verbo. Cuando se usa como verbo, es parecido al gerundio en español. Por ejemplo, vemos aquí estudiando, se puede traducir eso así, aprendiendo. Vemos aquí ando, yendo, son parecidos al gerundio, ¿sí? Son participios, ¿sí? Son usados como verbos. Se ve la raíz aquí de un verbo, pero no es tal cual una conjugación del verbo normal, ¿ok? Pero cuando se usa como adjetivo, funciona como un adjetivo. Tiene posición atributiva, predicativa o sustantiva, ¿sí? Como vimos con los adjetivos en el principio. Ok, entonces repasando esa sección, vemos que hay varias formas de usar los verbos según 8 conjugaciones diferentes, ¿sí? Vamos a mirar en detalle cada uno de esos también. Bueno, hay otro aspecto del verbo que debemos tomar en cuenta, y eso tiene que ver más que nada con las letras mismas que están en los verbos, ¿ok? No tanto el uso, sino la formación de cada verbo y cómo funcionan esas consonantes en varios contextos, ¿ok? ¿Qué pasa, por ejemplo? Ahora, ¿son fuertes o débiles? ¿Ok? Los verbos fuertes no tienen consonantes débiles. Las consonantes débiles son las que desaparecen con ciertas combinaciones. Bueno, un verbo fuerte, las consonantes se quedan. No cambian, no desaparecen, siempre están esas consonantes en la raíz. Y tenemos algunos ejemplos aquí. Catal es un verbo fuerte. Katav es un verbo fuerte y kavaz es un verbo fuerte. Estas consonantes no desaparecen y no cambian, ¿sí? Son verbos fuertes, se mantienen firmes ahí. Los verbos débiles, en cambio, tienen por lo menos una consonante débil en su raíz. Normalmente, las consonantes débiles son las famosas guturales, que ya vimos que son diferentes en cuanto a lo que hacen con preposiciones, con conjunciones, con vocales, con los dagesh, son animales raros, ¿sí? Bueno, también aquí, cuando hay guturales como las consonantes, a veces son débiles. La resh también se considera una consonante débil en este aspecto. Algunos ejemplos son Shema, que aquí tenemos la Ayin, que es una gutural. Aquí tenemos Matzah, una Aleph, que es una gutural. Y aquí tenemos Allah, y aquí es algo un poco más raro, tenemos doble débil, porque es la Ayin aquí al principio y la G al final.
pues cuando esta palabra aparece en varios contextos, según las vocales y el contexto, puede cambiarse totalmente y casi no es reconocible. ¿Ok? Por eso un buen léxico es importante y también, si pueden, un buen programa de software bíblico que les ayuda a identificar la raíz donde comenzó esa locura, básicamente. ¿Ok? Ahora, las consonantes yod y nun, aunque no son guturales, también se consideran débiles muchas veces porque, pero solo cuando aparecen como la primera consonante. Cuando están en el medio de la palabra, no son así. Por ejemplo, aquí abajo tenemos yashav, la yod es la primera consonante. En esa posición a veces cambia o desaparece directamente según el contexto. Lo mismo con la nafal, sí, que cambia o desaparece a veces según el contexto. ¿Okay? Entonces es importante reconocer que hay que tener en mente la raíz de cada verbo, pero a veces, según la raíz, las consonantes que tenga, puede alterarse y puede hacerlo más difícil reconocer cuál es la raíz con que comenzamos. Tenemos también verbos débiles que son biconsonantales y geminatos. Las biconsonantales son los que tienen solo dos consonantes, ¿ok? Can. Normalmente esperamos tres consonantes en la raíz de una palabra. Eso tiene dos. Y los geminatos son los verbos en que la segunda y tercera son iguales. Aquí tenemos savav. Ven que la segunda consonante se repite. Es un poco diferente, ¿ok? Ahora, hay dos sistemas para clasificar qué tipo de verbo es. Verbo débil, dos sistemas. El primer sistema tiene esto aquí a la izquierda. ¿Ok? Tiene un número romano, se dice, y después una referencia a gutural. ¿Ok? En este caso, la 1 en esta letra significa que es la primera consonante del verbo que es gutural. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta palabra es amad. Como esta es primera gutural, vemos aquí que la ayin es la primera consonante y es gutural. ¿Sí? ¿Ok? Van a ver el patrón aquí. Cuando dice dos gutural, pues vemos aquí que hay una aleph en el medio que es una gutural. ¿Sí? Entonces, dos gutural que vamos a encontrar aquí. O tenemos tercera. Eso nos indica que en la tercera letra de la raíz algo va a ser raro. Puede ser una tercera het o puede ser una tercera ayin. ¿Sí? En este caso es una tercera het, que es baraj. ¿Sí? La het está en tercera posición. También podemos tener tercera aleph. Aquí vemos la aleph, tercera posición, matzah. O tercera G, aquí tenemos baná, no se escucha, pero está en la tercera posición. Aquí tenemos la primera yod. ¿Ok? Entonces, en primera posición tenemos la yod. O primera nun. Primera posición está la nun. ¿Ok? Entonces, repasando, esto aquí a la izquierda nos indica en cuál posición de la raíz estamos fijándonos, ¿sí? Cuando dice 1, estamos mirando la primera consonante. 2, estamos mirando la segunda consonante. 3, estamos mirando la tercera consonante. ¿Sí? Y después nos indica en sí qué esperamos ver en esa posición. A veces indica la het, la ayin, la aleph, la nun, yod, etc. Nos indica qué tipo de verbo es. Y los verbos débiles, todos se pueden clasificar bajo este sistema, aquí. ¿Ok? Ahora, eso es un sistema. Pero el sistema más antiguo que se usaba, se basaba en el verbo pual. ¿Sí? Este verbo aquí,
Sí, perdón, estoy saltando una diapositiva. Aquí tenemos, como mencioné antes, verbos que son doble y débiles, ¿ok? Vemos aquí la ein y la g, primera y tercera posición. Entonces, esto se describiría en este primer sistema, primera gutural y tercera g, porque la primera es gutural y la tercera es g. Una descripción un poco más larga, ¿sí? Y en los biconsonantes, aquí cuando hay dos consonantes solamente, pues se llaman así nomás, ¿ok? Y en los geminatos, segunda y tercera son iguales, ¿ok? Entonces, otra vez, son raíces de verbos débiles y así se describen y se conocen. Ok, aquí es el otro sistema que mencionaba, un sistema más viejo basado en el verbo que se traduce a ser. Aquí es paal, paal. Entonces a veces en español decimos pal, como este sistema. Ahora voy a dar a la izquierda lo que lo llama el primer sistema, como ya aprendimos. Y voy a dar después la parte que corresponde en este sistema. ¿Ok? Ahora, lo que es en el primer sistema, como vimos, primera gutural, aquí tenemos primera gutural. ¿Ok? En este sistema más antiguo, este tipo de verbo débil se llamaría P gutural. ¿Ok? ¿Por qué P? ¿Qué tiene que ver esa letra? Porque ven aquí que esto tiene tres letras y la primera letra es P. Entonces es como decir uno, ¿sí? Porque estamos hablando de primera posición. Entonces P es donde está la gutural. ¿Ok? P aquí, primera letra, gutural. Así que básicamente P, Ayin y Lamed es lo mismo que decir 1, 2 y 3. Lo simplifican un poquito más. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, si decíamos 2 gutural, pues en la segunda posición tenemos la gutural. Esto toma la segunda letra de este verbo que es ayin, y ahí es donde está la gutural. ¿Sí? Ayin gutural. Es lo mismo que decir 2 o segunda gutural, ayin gutural. ¿Sí? Porque ahí está la gutural. Tercera het o tercera ayin, ¿ok? Otra vez aquí la tercera posición se llama lamed gutural porque es tercera posición. Esto tres, tercera letra de este verbo. ¿Ok? ¿Ven la relación? Es lo importante aquí, que es, o sea, son los mismos verbos, pero estamos usando dos métodos diferentes para describirlos. P, ayin, lamed, pal. ¿Ok? Después tenemos tercera Aleph, bueno, sería Lamed, Aleph, porque en la tercera posición de Pal vemos ahí una gutural Aleph. Tercera G sería Lamed E, en vez de tercera es Lamed. Y después primera Yod sería P, porque está en primera posición y hay una Yod ahí. Y tenemos también P Nun, que es primera donde está la Nun, P Nun, ¿ok? Entonces, pueden usar el sistema que quieran, pero es importante reconocer que no estamos hablando de totalmente otro sistema de verbos, es el mismo sistema describido de dos formas diferentes, ¿ok? Así que yo sé que al principio es un poco confuso, pero yo sé que en un texto que estoy usando se usa este sistema a la izquierda, y en el otro texto de Chávez, que hemos usado a veces también, es este sistema de P, Ayin, Lamed. ¿Ok? Entonces es útil saber ambos sistemas. Ahora, también tenemos doble débiles. Aquí serían P, Nun o Lamed, Aleph. ¿Ok? Porque tenemos otra vez P en la primera posición, la Nun o Lamed, Aleph. Se llama la última posición. Biconsonante pueden ser llamados Ayin Yod
ayin vav o huecos. Huecos porque no tiene la consonante en el medio. Y los geminatos en este sistema se llaman doble ayin o ayin, ¿sí? Lo mismo. ¿Ok? Entonces, describiendo y comparando ambos sistemas, así es. Ok, estamos finalizando esta clase casi al final. Una cosa más que queremos mencionar es el orden de las palabras. ¿Ok? A veces el orden mismo ayuda a identificar o la función o el énfasis de una palabra o una frase. ¿Ok? Un orden normal en español es Jacob ama a Raquel. Jacob el sujeto, Raquel es el objeto directo. Entonces la forma, el orden en español muchas veces es sujeto, verbo, objeto. ¿Okay? Ahora en hebreo cambia un poco eso. Normalmente en el hebreo empieza con un verbo y después el sujeto y después el objeto. ¿Sí? O sea, cambian lugares el sujeto y verbo. ¿Sí? Un ejemplo de esto, Baraj Elohim et hashamayim u et haaretz. ¿Sí? Dios creó los cielos y la tierra. Noten aquí que Baraj, la primera palabra, es el verbo. Y después tenemos el sujeto, Dios, Elohim, aquí, y después el objeto directo, cielos y tierra, hashamayim y haaretz. ¿Sí? O sea que el orden no es muy distinto, pero es útil reconocer la diferencia. A veces, como en español, se puede cambiar el orden para enfatizar algo. ¿Okay? En esto, por ejemplo, dice et Yahweh, ¿okay? Entonces pone el sujeto o el objeto a veces, en este caso, pone eso al principio para enfatizarlo. ¿A quién debo temer? A Dios, al Señor tu Dios debes temer. ¿Sí? Entonces tenemos al principio el objeto de adoración para enfatizarlo. Y eso se ve también en griego y en español. Bien, entonces vamos a ir trabajando con todos esos verbos, con los tallos diferentes, las conjugaciones diferentes. Vamos a trabajar y hay un sistema para ir identificando cómo o dónde corresponde cada verbo en todo el sistema que hemos mencionado. Porque es bastante confuso. Estamos hablando de personas y números y géneros, estamos hablando de tiempos y conjugaciones, estamos hablando de raíces, tallos, es mucha información. Entonces, ¿cómo podemos identificar claramente una palabra para que la persona sepa exactamente qué es esa palabra, qué función tiene? Eso se llama dar la morfología del verbo, ¿sí? La información acerca de esa palabra. Entonces, hay cierto orden que vamos a usar para identificar los verbos. Primero, vamos a decir el tallo, ¿sí? Lo más básico ahí. Después decimos la conjugación, después la persona, género y número, y al final vamos a dar la forma lexical, lo más básico, ¿sí? Y normalmente diremos también lo que significa, ¿ok? Entonces, si tenemos esta palabra, nishma, ok, vemos esta nun al principio, que es una pista del tallo nifal, ok. Entonces, vamos a decir nifal perfecto, porque por las vocales que tiene, vamos a aprender todo eso después. Nifal perfecto, tercero masculino singular, eso es persona, género y número, ¿de qué palabra? ¿De qué raíz? De Shema. ¿Ok? Entonces ya hemos ido desde esta palabra en el texto mismo, tal cual como está en el texto, a la raíz que podemos buscar en el léxico. Porque si se acuerdan, en el léxico no tiene cada palabra usada en el texto como está en hebreo. Tiene solamente las raíces, las formas más básicas en el léxico. Entonces, si yo tratara de buscar nishma en el léxico usando la nun como guía,
buscaría en las nun, en la parte del léxico de las nun, y jamás encontraría esta palabra. ¿Por qué? Porque la raíz de esta palabra no empieza con nun, empieza con la shin. Entonces, si sé que la raíz es Shema, ya voy a las shin en el léxico y encontraré esta palabra Shema y me va a decir que significa él escuchó. Es la definición más básica. ¿Ok? Entonces, ya sé cómo identificar cada verbo con estas partes: tallo, conjugación, persona, género, número y forma lexical, y muchas veces diciendo la traducción. Mifal, perfecto, tercero, masculino, singular, de Shema, que significa él escuchó, o él oyó. ¿Sí? Esa es la morfología. Y vamos a ir haciendo eso de a poco. Suena como mucho ahora, pero una vez que empecemos a hacerlo, verán que no es tan difícil. Pero es clave entender esto bien. ¿Sí? Será muy importante estudiar esto al fondo con cada ejemplo que tenemos, porque si ponen buena base con el tallo cal, en todo lo que tiene que ver con el cal, pues todo eso, o la mayoría de eso, aplica a los 6 otros tallos. La primera mitad, más o menos, de Hebreo 2 es estudiar el verbo kal en todas sus formas y conjugaciones. Y la segunda mitad de Hebreo 2 es estudiar los otros 6 tallos, pero habiendo aprendido bien el kal, mucho de eso aplica a los otros 6. Así que podemos ir más rápido con esos.